Simplemente yo comparto porque... Pero es una posición que tú tomas y tu electorado seguramente va a también influir Saúl, tu decisión en yo tu soy dueño de electorado. un solo voto. Yo soy dueño de un solo voto que es el mío. Y respeto... Pero tus seguidores yo no creo eso. van a pensar en... Saúl, con toda franqueza, yo lo que estoy es dando información. Hola amigos, hoy es un día importante. Hemos buscado varias ocasiones entrevistas con algunos actores políticos, especialmente con los candidatos a la presidencia del Ecuador. Nos han hecho correr de aquí para allá y llegábamos siempre y nos dejaban ahí con las manos atadas, no podíamos entrevistarlos, pero hoy sí tuvimos la oportunidad de conversar con Javier Herbas. Javier Herbas, bienvenido a La Yapa, es un medio de comunicación juvenil, nos gusta un poquito la joda, pero también queremos conversar sobre cosas importantes porque es imprescindible también que la juventud conozca temas, sobre todo temas nacionales que conllevan no solo al individual, sino al colectivo. Y es por eso que queremos conversar contigo, una entrevista relajada, quiero darte la bienvenida para que puedas también conectarte con nuestra audiencia. Adelante, Javier. Saúl, muchísimas gracias. Encantado de poder tener este espacio de diálogo. Yo soy un agricultor y emprendedor ecuatoriano convencido que necesitamos recuperar conversaciones y recuperar diálogo entre los ecuatorianos. Porque lamentablemente nos han polarizado mucho y esa es nuestra forma de hacer política. En el diálogo, en el territorio, ir sanando tantas dificultades que tiene nuestro país, desde los temas de inseguridad hasta la vida cotidiana, porque somos un país con mucha inequidad. Justamente que topas el tema de inseguridad. El 23 de julio queda marcado como un día de los, no sé si más inseguros o tal vez mediáticamente inseguro. Agustín Intriago, un alcalde, digamos, muy popular en su natal Manta, fue asesinado producto de una balacera. ¿Cómo poder controlar estas situaciones que, por ejemplo, no solo a las personas adultas, sino también a los jóvenes nos preocupa si salimos de la casa y vamos a regresar con vida? ¿Cómo a través de las políticas públicas tú, Javier, vas a enfrentar este tema de la delincuencia? Bueno, y primero mi sentido pésame a la familia de Agustín. Mi sentido pésame a la ciudad de Manta. Y mi sentido pésame para todos los ecuatorianos, porque todos hemos perdido con ese asesinato. Y estamos viviendo una crisis terrible porque Agustín fue ayer, pero ¿cuántos ya han sido durante todo este tiempo? Realmente... Y justamente que topas de ese tema. Ayer el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, lanzaba un tuit dando las condolencias a la familia de Agustín y decía que ha dispuesto que todo el contingente de la policía, de los militares y todo actúe. Hay que esperar a que personas reconocidas fallezcan en esta situación para empezar a trabajar, o vamos a esperar que las demás personas, yo por ejemplo, un ciudadano común, mis amigos, mis familiares, no pasa nada hasta que alguien con relevancia, con importancia fallezca en las manos de los delincuentes? Hay que esperar eso, Javier. Y Saúl, ¿cómo vamos en deterioro? Porque esto no fue un tema casual que pasó ayer. Como tú bien dices, ¿cuántas más situaciones tienen que pasar para visibilizar? Porque lo estamos viviendo ya en todo el Ecuador. Y por eso, en esta candidatura, que hablamos de rescatar al Ecuador SOS, en los temas más urgentes, seguridad, obras emergentes y salud, que es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos en estas siguientes elecciones. Por eso me candidatizo. Saúl, mira, con franqueza, yo pienso que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana y por eso me candidatizo. Porque si no lo hacemos ahora va a ser más difícil después. Y también porque le debo mucho a este país. Mira, yo te decía, soy un emprendedor, yo no vengo de familia de empresarios. No he heredado nada, sino más bien hemos podido construir en este país maravilloso. Yo le debo mucho al Ecuador. Mi paraíso está aquí, en el Ecuador. Todo lo tengo aquí en este país. Por lo mismo, no me puedo resignar y créeme que como ecuatoriano sí me llega el hecho que parecería que los ecuatorianos hemos perdido la fe a tener un gobierno que no sea corrupto. Parecería que los ecuatorianos hemos perdido la fe en que podamos tener un gobierno coherente.
Y lamentablemente se ha sembrado mucho resentimiento entre los ecuatorianos, que somos hermanas y hermanos en un mismo país. Se nos ha roto tejido social. Entonces, todo esto, te digo, ¿por qué no me meto en la política? Ni para juzgar ni para defender a ningún político, pero así son las situaciones. Las situaciones que estamos viviendo hoy en día, uno se pregunta, ¿por qué nos llevan a la desesperación? La seguridad es un claro ejemplo. ¿Por qué no se hace nada? Porque te puedo decir que como gobierno no se está haciendo nada. Y desde ti, ¿qué estás planteando puntualmente? Ya que tenemos, como tú lo dices, es uno de los periodos más difíciles en el tema de gobernanza a nivel nacional. Tenemos un periodo muy corto. ¿Y cuáles son las estrategias a corto plazo para tratar de resolver, o al menos dar los primeros pasos para combatir la inseguridad? ¿Cuál es así puntualmente un proyecto que ya esté el corto plazo, pensado? Déjame iniciar con la visión, porque la visión tiene que ser primero para luego ir con las acciones concretas. La visión, primero, es que tenemos que tener una política criminológica en el Ecuador, o sea, estudiar el crimen para llegar al origen. Evidentemente, eso es mediano o largo plazo. Tenemos que reactivar economía. Yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Hay que reactivar economía porque la economía es un tema transversal en todo. Seguridad, educación, inversión salud. social. Pero ahora sí vamos en el corto plazo porque hay que dar resultados inmediatos. Exactamente. Un gobierno corto tiene que dar resultados inmediatos mientras hacemos ese mediano y largo plazo. A corto plazo y de alto impacto. Primero, devolverle dignidad e institucionalidad a la Policía Nacional. Acabamos de graduar 8.500 policías, no les damos ni siquiera un lugar donde dormir, eso estamos viviendo. Se los forma a los policías nacional, por lo menos los procesos anteriores, tenían formaciones largas, se les enseña, se les da mística de servir y proteger, pero no se les forma para empujar vehículos, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces está en abandono la Policía Nacional. Más allá del número de efectivos de la policía, de los militares, otra cosa que hay que cambiar, y es un tema estructural, es el sistema en el cual están envueltos, porque es un sistema lamentablemente corrompido. Los policías están acostumbrados, digamos, a eso. ¿Cómo poder combatir? Yo sé que tú vas al Ejecutivo, pero a través de tus candidatos de la Asamblea, ¿qué se tiene previsto o cómo se tiene previsto solucionar este tema del sistema que están envueltos estos efectivos policiales? Claro, y más bien esto es un tema del Ejecutivo. Quien tiene la competencia de la seguridad, en este caso quien lidera las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es el gobierno de la Pero me República. refiero a las leyes, por ejemplo, porque también quizás sea uno de los temores de los policías, es que, a ver, yo me voy a un choro y ¡pah!, le echo bala. Me voy preso como policía. ¿Quién les defiende a los policías? Claro. Entonces es un sistema que hay que cambiar. Claro. Ya, ellos tienen miedo de enfrentar a la delincuencia. ¿Cómo lo vas a lograr tú? Y permíteme que desarrolle estos 4 puntos de alto impacto y corto plazo de seguridad y luego vamos al tema de justicia. Entonces te decía, Policía Nacional, porque le bajas presupuesto a la Policía Nacional y le subes gasto corriente, porque has aumentado 8.500 efectivos nuevos. Estás desbaratando la institución. Hay que darle apoyo político, y eso que tú mencionas de los policías, apoyo político. Y algo más que quisiera decirte con lo que tú tocas, porque miren, los ecuatorianos lamentablemente nos crean narrativas. Yo te puedo decir por convicción y por vivencia que la gran mayoría de funcionarios públicos de la Fuerza del Orden, de Policía Nacional, mujeres y hombres servidores públicos, son gente de bien, la gran mayoría, porque se nos quieren construir la idea de que todo está corrupto. Habrá algún elemento, seguramente sí, no hay cómo negarlo, pero la gran mayoría no. Y lo mismo pasa en Fuerzas Armadas. Entonces te mencionaba primero dignidad e institucionalidad a la Policía Nacional. Hay que devolverle por un decreto ejecutivo, es sencillo, la personería jurídica, para que puedan hacer ellos sus propias compras y no se vuelva a caer, como ya se acaba de caer, otra vez más, la compra de los chalecos antibala. Segundo, Fuerzas Armadas. Debemos militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales, porque lo que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador, que el narcotráfico ha crecido muchísimo y eso nos afecta no solamente en términos de asesinatos en la calle, en términos de cantidad de familias que tienen algún miembro drogodependiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que no venga la droga colombiana para salir por Ecuador. Están ingresando por la frontera norte más de 900 toneladas de droga al año. Por eso, pero no te hablo de administrar los puertos, sino de militarizarlos para dar seguridad, para que no sea tan fácil, porque si la droga de Colombia viene para salir por Ecuador, es que evidentemente es más fácil sacarla por Ecuador. Y te desarrollo rápidamente los otros dos. Tercera, fuerza de tarea conjunta, que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional recuperando soberanía en sectores, en provincias donde se perdieron. Drástico, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué quieres
la fuerza del orden que tome posesión, no solamente por un tema conceptual que haya estado, sino por un tema práctico, para poder hacer labor social. Somos un país que está en abandono de políticas sociales y nuestra juventud, nuestra niñez, hay niños sicarios en el Ecuador, y está siendo cooptada por el crimen organizado porque por la ley ecuatoriana, alguien que comete un crimen, por más grave que sea, si tiene menos de 18 años, no va a una cárcel. Entonces, eso lamentablemente hace que el crimen organizado los coopte. Y cuatro, recuperar el control en las cárceles. Se perdió ese control y desde las cárceles se planifica, se desarrolla, se ejecuta lo que vivimos de la calle, que son los asesinatos, o sea, los sicariatos, que es la extorsión, o sea, las vacunas, y que es el narcotráfico y microtráfico. Y ahora con lo que tú dices de justicia, mira, es algo que es decisión y liderazgo. ¿Cuáles son los jueces que tenemos hoy en día en el Ecuador? Y cuando hay una vacante, ¿de dónde sale? Del mismo proceso de selección de un gobierno que lo dijo con orgullo, con una cosa que debía avergonzar, que le iba a meter las manos a la justicia y de hecho lo metió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un nuevo proceso de selección de jueces, porque también te puedo decir que hay excelentes mujeres abogadas y excelentes hombres abogados que quieren servir y que pueden ser excelentes jueces, pero convocar este proceso sin que la política, sin que un gobierno se inmiscuya, sino que el Consejo de la Judicatura solo se depure. Vamos a militarizar el territorio. Algunas provincias. Algunas provincias, que seguramente, ya sabemos cuáles son. Vamos a militarizar el territorio, ¿no es cierto? Es que déjame te de ahí, explico. del No es resultado. Militarizar el territorio. Es fuerza de tarea conjunta, implica Fuerzas Armadas y Policía Nacional recuperando soberanía en ciertas áreas, no es el territorio nacional, Sí. en ciertas áreas donde hay abandono de labor social. O sea, en otras palabras, no vas a militarizar un barrio donde no haya necesidad de acción social. O sea, el fin no es militarizar, el fin es hacer labor social. Los resultados, obviamente, van a ser personas detenidas, delincuentes detenidos. Tenemos la capacidad como país para retener a tantos delincuentes. ¿Dónde los vamos a tener? ¿Qué hacemos con toda esa delincuencia? Digamos que incluso a veces viven mejor que algunos niños que están en situación de pobreza. Tienen desayuno, tienen almuerzo, tienen merienda, tienen un lugar donde no pagan renta. Hemos visto que hay hasta piscinas en las cárceles. ¿Cómo vamos a controlar eso? Bueno, en primer lugar, tienes que sacar a los delincuentes de alta peligrosidad. ¿A dónde los vamos a sacar? Asesinatos de las cárceles del Ecuador. ¿A dónde los tienes que sacar? Ahí, por ejemplo, sí, eso es decisión de un gobierno. Que vayan a cuarteles del ejército donde están plenamente aislados. Porque imagínate, gastamos tanto presupuesto en personas que hacen tanto daño y que a la vuelta de la esquina ya están afuera unas 2, 3 semanas, 1 año, 2 años, que para ellos es prácticamente pasar de vacaciones porque tienen todo pagado. En vez de estarles subsidiando a ellos la vida, implementar la pena de muerte. Saúl, yo tengo mi pensamiento político y tengo mis valores. Yo jamás voy a estar de acuerdo con la pena de muerte porque no debe existir jamás la posibilidad que un ser humano le quite la vida a otro, pero más allá de lo que yo pienso, no es relevante. Aquí lo que importa es qué es lo que los ecuatorianos piensen, porque ¿cuál es mi preocupación? Yo lo he vivido en carne propia. La política de nuestro país, tristemente, no es sobre las certezas, sino cuando no te encuentran nada, simplemente te dicen cualquier cosa. Entonces, en un país donde tienes que dar plata para sacar un pasaporte o si no te esperas 3 meses, en un país donde ni siquiera puedes sacar la cédula si no pasas plata, te colocar pena de muerte, los riesgos que eso implica. Entonces, lo que sí te digo es que evidentemente no tenemos un sistema de rehabilitación en el Ecuador. Porque la rehabilitación es alguien cometió un crimen y le vas acompañando para que luego lo reinsertes en la sociedad. Hoy en día no tenemos eso. Hoy en día las cárceles del Ecuador, y digámoslo con total frontalidad, son instituciones de perfeccionamiento del crimen, porque quien ingresa a una cárcel, tristemente, tiene que decidir si se va con una banda o con otra, porque tiene que sobrevivir. Y eso está pasando, eso no tiene que pasar. Entonces, primero sacar a los delincuentes de alta peligrosidad de ahí, para aislarlos plenamente en los varios diferentes cuarteles del ejército que tenemos, mientras hacemos, porque esto es corto plazo lo que te digo, pero no es suficiente. Aquí tenemos mientras se construyen construir un sistema de rehabilitación que funcione. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, lo que tenemos hoy en el Ecuador no está funcionando. La Tacunga tiene criminales de alta peligrosidad en la cárcel, en el perímetro urbano. Guayaquil, la penitenciaría del litoral, la regional y la Roca están en el perímetro urbano y están delincuentes de alta peligrosidad. Y Cuenca,
la cárcel de Turín. Está en el perímetro urbano, delincuentes de alta peligrosidad. Tienes que tener un sistema de rehabilitación, por lo tanto, sí, dentro de las ciudades tienes que tener cárceles, pero para ya quienes estén considerados delincuentes de baja peligrosidad, para que la familia les acompañe y les ayude en la rehabilitación. Pero alguien de alta peligrosidad no podía estar cerca de una urbe. Y ahí ves lo que está pasando alrededor de cada una de estas cárceles que yo te menciono, la delincuencia que tú tienes, y dejas en zozobra a toda una población que vive aterrada de todo lo que está pasando por la delincuencia. Entonces, son temas estructurales y problemas estructurales los que tenemos en el país, como la seguridad, y por lo tanto las soluciones. ¿Y crees que todos estos problemas podamos resolver en un periodo relativamente corto? ¿Cuál es tu plan? Llegar a la presidencia y nuevamente lanzarte 2025. Saúl, lo que sí tenemos que dar rumbo, porque lo que no podemos es quedarnos movilizados por el crimen. Pero el rumbo lo vas a continuar tú. Pero mira, yo no sé qué vaya a pasar en el futuro. Lo que sí te puedo decir es que yo no me resigno a ver cómo el Ecuador se sigue deteriorando. Entonces, aquí concentrémonos en el presente, porque si vas a estar pensando en las siguientes elecciones, se te pasa un año, 4 meses y ¿qué hiciste? Entonces aquí concentrémonos en el hoy, en el ahora, con lo que tenemos que hacer en este momento. Luego ya Dios verá, y los ecuatorianos, si lo hiciste bien, bueno, te van a dar en teoría el voto. Pero yo lo que no puedo es estar pensando en qué vamos a hacer a futuro, cuando al día de hoy tenemos mujeres, hombres que lo están matando en la calle, mujeres y hombres sin trabajo, niñas, niños sin educación, niñas, niños con desnutrición infantil crónica. Esos son problemas del día de hoy. Entonces, en lugar de estar pensando en la próxima elección, pensemos cómo mejoramos la vida ciudadana de los ecuatorianos del día de hoy. Justamente estamos topando tu plan SOS. Empezamos por la seguridad. Claro. La O era de obras. Obras emergentes. Ya. ¿Cuáles son esas obras emergentes? ¿Por dónde vamos a empezar? Claro, cuando hablamos de obras emergentes, estamos hablando de algo que ya estamos viviendo los ecuatorianos. Me refiero a la corriente del Niño. Ya está aquí. Y lo que se pronostica es que va a ser más severo de lo que ya vivimos y que no lo hemos visto por prácticamente 25 años. Hace más de 25 años tuvimos el último fenómeno del Niño. Y eso va a durar probablemente hasta julio o agosto del próximo año. Entonces, con esa consideración, ¿cuáles son las obras emergentes? Pero no dejar incomunicadas a las poblaciones. ¿Y cómo los vas a comunicar? Y nosotros tuvimos un gobierno que hizo una gran obra de construcción vial en el Ecuador. Hay que rescatar todo lo bueno que se ha hecho del pasado. Ese gobierno es el de Correa, el que estás diciendo. En buena hora, en buena hora. Yo te repito, yo no me meto para juzgar a otros políticos, pero sí esa obra, en buena hora por los ecuatorianos. Que otros juzguen, la justicia juzgue, si es que lo hicieron bien, mal, corrupción o no. A mí lo que me interesa es la gestión. Y yo te puedo decir, te decía por carne propia, cuando un gobierno se distrae de hacer gestión para hacer política que persigan otras personas, perdemos todos. Entonces yo no estoy para nada pensando en perseguir a nadie. Yo lo que sí pienso es trabajar por un Ecuador que ya busque unidad. Entonces, en las obras emergentes estamos hablando de eso, de la vialidad. Ese gobierno que hizo una gran obra de construcción vial implicó que hoy en día aquí en el Ecuador estén muchísima maquinaria pesada, aquí está pagada, está depreciada, está devengada y está parada. Entonces, al sector privado que ya tiene toda esa maquinaria parada, excavadoras, palas frontales, volquetas, motoniveladoras, están aquí en el Ecuador. Pongámoslas a trabajar. Entonces, con una visión de país. Y como te digo, la inversión grande ya la hicieron. Entonces, ahora lo que implica es Estado, sector privado, unidos en estos retos, enfrentándolos conjuntamente. Y te puedo decir que muchos países en su historia, la mayor economía hoy en día en el mundo, te hablo de Estados Unidos, en 1935 era un país que no tenía recursos en el Estado. ¿Y qué hizo? Con un gran proyecto de construcción nacional, reactivó la economía, empresa privada, Estado con misma visión. ¿Cómo está ahora la situación del país en el tema presupuestario? Y te pregunto esto porque estamos también, en las elecciones va a haber una consulta popular. Me refiero bueno, en Quito va a haber dos consultas. La una de la extracción minera para proteger el Chocó andino. Quiero saber igual tu posición al respecto del tema. Y la otra es sobre la explotación del Yasuní. Correcto. ¿Cuál es tu posición frente a estos dos temas que son ambientales? ¿Tú eres ambientalista? Yo me considero ambientalista, por supuesto. Desde esa perspectiva ambientalista, tu criterio sobre estas dos consultas. Claro, y me inicias preguntando sobre el tema presupuestario. Mira, primero que nos den información, porque se parte sobre supuestos, y perdona que salte aquí un tema, pero que me viene ahorita a la mente y luego te desarrollo tu pregunta. Por ejemplo, el IES. Quebrado. Pero
están partiendo sobre supuestos. Una comisión que por más méritos que tenga a los que se les ha nombrado, ha sido nombrado por un gobierno, una comisión ad hoc. ¿En dónde está la decisión de los afiliados y de los jubilados? En ningún lugar. Un gobierno decide y parten sobre supuestos. La información tiene que estar ahí, pero lo que están partiendo sobre una serie de supuestos para algo tan relevante como es el seguro de pensión, que también en Ecuador es salud, invalidez y muerte, pero eso es lo que tenemos que cuidar, que quien aporta hoy en día tenga la posibilidad de una pensión digna y quienes ya se jubilaron tengan la posibilidad de una pensión digna hasta el día que se mueran. Y eso no tenemos en este momento los ecuatorianos. Ahora sí, con lo que tú mencionas, que los que vivimos en Pichincha vamos a votar por 2 consultas populares, el resto del país por una, que es el Yasuní. Yo me considero ambientalista, pero déjame, te doy información que lamentablemente en el Ecuador se polarizan los temas. Entonces pretenden construir una narrativa que quien vote sí para que el petróleo del Yasuní se quede bajo tierra es ambientalista y quien vote no es extractivista. Y no es así. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia posibilidad de tomar las conclusiones y yo me considero ambientalista y yo voy a votar que no, pero te voy a explicar por qué. Primero, te decía, el próximo gobierno... Pero antes que me expliques por qué te consideras ambientalista. Por mi historia de vida, pero déjame te desarrollo. Yo busco un modelo de desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. Sustentable, eso es considerarse ambientalista. Pero déjame te desarrollo en relación al Yasuní. ¿Por qué no? En primer lugar, ¿sabes cuánto dinero se necesita para cerrar técnicamente esos pozos? Esto es información técnica de Petroecuador. Ni siquiera, más de 460 millones de dólares. Primer punto. Te decía que el próximo, yo estoy seguro que es el gobierno más difícil de toda nuestra historia republicana. Vamos a recibir un Estado probablemente con un déficit presupuestario que sea más de 6.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese recurso? Y mira con lo que nos pone, que además ni siquiera nos dan información. La Corte Constitucional pone límite que si gana el sí tienes un año, el gobierno tiene que cerrar esos pozos en un año. Técnicamente inviable. En el Yasuní, en el bloque 43 del ITT, hay 230 pozos. ¿Sabes cuánto tiempo se necesita para técnicamente cerrar cada pozo? Un mes para cerrar técnicamente, ¿no? el tapón de hormigón. Un mes. No puede cerrar en un año. O sea, además, ni siquiera es factible. Entonces, ¿qué hace falta? Aparte de no recibir ingresos, nos toca invertir en eso. Que nos den información técnica. Ahora yo te quiero decir, el daño ya nos lo hicieron. Ya, nunca debió haberse explotado el Yasuní. No solamente que es un parque natural del Ecuador, pero si no empezamos de la humanidad. Pero es que esto es importante porque hoy en día, en coyuntura electoral, comienzan algunos a decir que son ambientalistas y van a votar por el sí. Me refiero a quienes fueron parte de ese gobierno. Entonces sean coherentes. Si fueron parte de ese gobierno, díganlo. Pero el problema de la política es la falta de coherencia. Entonces quienes hicieron eso, defiéndanlo y digan por qué, pero no nos digan que fueron parte de ese gobierno, hicieron algo que nunca debió haberse hecho. Pero a ver, y ahora sí quieren ser ambientalistas. ¿Cuál es la alternativa de país ya pensando, quizá no a un corto plazo, porque como tú dices, la situación económica del país está hecho pedazos, pero a mediano y a largo plazo, ¿cuál es la alternativa para ir dependiendo de estos? Y te voy a decir a corto plazo algunas. Porque ¿cuáles son 3 sectores de la economía ecuatoriana que tienen la virtud de una práctica inmediata reactivación? Agricultura, emprendimiento y construcción. Eso es el corto plazo con política pública. Pero también déjame decirte algo. O sea, en términos... mira, yo respeto lo que decidan mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Obviamente, estamos en democracia. Yo te digo como yo voy a votar, pero no estoy haciendo campaña ni por el sí ni por el no. Simplemente yo comparto porque... Pero es una posición que tú tomas y tu electorado seguramente va también a influir Saúl, tu decisión en tu electorado. Yo soy dueño de un solo voto. Yo soy dueño de un solo voto que es el mío. Y pero tus seguidores van a pensar en... Saúl, con toda franqueza, yo lo que estoy es dando información. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Yo jamás haría una campaña para que voten por el sí o por el no, para nada. Solamente estoy compartiendo de manera transparente cómo yo voy a votar en función de esos elementos de juicio. Cada uno puede tomar su decisión. Entonces, en esto sí quiero ser muy claro, porque yo no estoy haciendo campaña ni por uno ni por otro. Pero yo te voy a decir, más allá de qué vaya a pasar en si gana el sí o gana el no, ¿qué significa en términos económicos?
El Yasuní significa en ingresos netos para el Estado, y aquí está el costo, porque extraer del Yasuní son $17.70 lo que tiene el costo real el Petroecuador, que es el costo de extracción. $2.15, que es el costo de transporte en el OCP, en el oleoducto de crudos pesados, para llevarle a Esmeraldas. O sea, en teoría estás en menos de $20 por barril. El precio promedio, porque es un crudo pesado, tiene un castigo de hasta $15. Entonces, según el precio del petróleo que bordea los $70, quiere decir que Ecuador recibe 55. Con todas esas cifras que te doy, significa que neto para el presupuesto del Estado, ya neto, fuera de todos los gastos, implica entre unos $700 millones hasta unos $1.000 millones, dependiendo del precio del barril de petróleo. Eso es un ingreso que, con la grave situación que estamos enfrentando, ¿qué significa si le quitas eso al Estado? Poner en riesgo la dolarización, que para nosotros es política de Estado. ¿Qué significa? Poner en riesgo el subsidio de los combustibles, que no podemos quitar ningún subsidio en un gobierno que más bien necesita reactivar economía. Necesitamos medidas económicas contracíclicas, es decir, cuando hay crisis, tú no puedes aumentar impuestos y no puedes quitar subsidios. Primero reactiva la economía y vamos dando orden. Lo otro que significa, más de 650 plazas de trabajo que tienes tú ahí, que tal vez para algunos puede ser algo lejano, algo abstracto, no para esas familias. ¿Qué más significa? Demandas para el Estado que las vas a perder, porque quien lo firmó no fue una persona, o sea, una persona colocó la tinta con el esfero, pero quien firma es un Estado, es el Estado del Ecuador. Por lo tanto, nos van a demandar a todos los que tienen ahí un convenio de trabajo en empresas privadas y vamos a perder la demanda, como ya un gobierno se jactaba de perder demandas. Entonces, y te decía, y el otro tema, el tema ambiental, que vas a dejar en abandono esos pozos, porque ni siquiera tienes ni el dinero ni el tiempo para cerrarlos técnicamente. Eso es un daño ambiental. Entonces, con todo eso, eso quería explicarte ese contexto. Pero también quisiera decirte algo. Mira, solamente en 15 productos agrícolas, 15 nada más, del Ecuador salen $1.800 millones al año. Te menciono algunos. Solamente en trigo importamos más de $500 millones al año. Solamente en soya importamos más de $860 millones al año. Solo en aceite de soya. Pero Ecuador está preparado para... Pero es que déjame te acabo esto, porque esto hay que tocarlo, porque quien conoce de agricultura te hiere. Yo conozco de agricultura. Solamente en aceite de soya salen más de $260 millones al año y Ecuador produce aceite de palma. Mira, importamos 40 millones en manzanas. Tungurahua, una provincia de frutas, importamos frijol, importamos lenteja, importamos garbanzo. Entonces, o sea, y yo quiero dejar con esto un mensaje, que cuando no hay política pública en el abandono, mira el deterioro. Y también te cierro con algo, cuando sí hay política pública. Mira, nosotros tuvimos un presidente agricultor, te hablo de Galo Plaza, que él con su equipo y la visión y el trabajo que pusieron, ellos se propusieron convertir al Ecuador en el número 1 exportador de banano. Y antes de terminar su gobierno, lo convirtieron al Ecuador. Y y fue una política pública tan bien pensada, tan bien hecha, que con todos los gobiernos que hemos tenido, hasta el día de hoy somos el mayor exportador mundial de banano. Entonces, quiero generarte este contraste. Cuando no hay política pública, mira cómo estamos. Y mira cuando sí la hubo. Hasta el día de hoy nos podemos jactar los ecuatorianos de seguir siendo el mayor exportador mundial de banano. Por supuesto que un gran aporte para la economía del país son nuestros queridos amigos agricultores, que también van teniendo sus contratiempos ahí por todas estas políticas públicas que no han sido pensadas en ellos, sino más bien para sectores productivos más grandes. Ni siquiera Pero vamos desarrollando ya la última parte de tu plan SOS. La S era de... Hablamos ya de seguridad, hablamos de obras emergentes con el niño, y la otra es salud. Salud. Y en salud también aquí, antes de darte todo el contexto, yo sí quiero hablarte que yo como ser humano y como actor político estoy muy honrado de tener en mi binomio una mujer líder indígena quichua médica. Y no cualquier médico, porque hemos tenido también médicos de gobierno, pero te hablo de una médica que está especializada en medicina familiar, que es lo que necesita el Ecuador. La medicina de primer nivel, la que está en abandono, y fruto de ese abandono saturamos hospitales, que es la de segundo nivel, inclusive hospitales de especialidad, que es la de tercer nivel. Entonces, algo inaceptable. Yo te pregunto, ¿tú consideras que es aceptable que el Estado ecuatoriano no compra medicina a los fabricantes? Porque no lo compra, lo compra a los intermediarios, y luego podemos ver el crimen organizado metido en el sistema público de salud. Mataron a una directora por sicariato, a una directora de un hospital público que es del IES en Guayaquil. Hay unas cosas que también hay que cambiar en el tema de gestión pública, porque dinero para eso, porque en el sector público está el sistema de compras públicas.
Ya, Pero, el sistema de compras públicas es lo que... Perdóname. Ahí es donde está la trampa, porque probablemente hay personas que lo hacen mucho mejor, con mucha calidad. Puede ser que el producto sea incluso mucho más barato. Pero el sistema no les deja participar. ¿Cómo el gobierno puede activar la economía de esas personas si no les dejan participar? Pero es que no nos dejemos llevar por narrativas. Se pegan un tiro en el pie cuando tú tienes un funcionario de gobierno que dice eso. ¿Quién hace el reglamento del CERCOP, de compras públicas? ¿De quién depende? Del Ejecutivo. Por eso te dijo, o sea, tienes que cambiar esa parte, porque al menos los funcionarios públicos están atados de manos, porque ven opciones buenas en empresarios, en tal vez emprendedores, pero no pueden, están atados las manos. Ellos no pueden cambiar porque son solo funcionarios públicos. Pregunta a ti y a quien nos está mirando. ¿Necesitas dinero para cambiar eso? Porque gran cantidad de los problemas que tenemos los ecuatorianos es un tema de gestión, liderazgo y decisión para hacer las cosas correctas. Es más, al no hacerlas, mira cómo se nos va el dinero, porque no tenemos medicinas, pero tienes una cantidad de negociados de medicinas. Entonces, te digo, no nos dejemos llevar por narrativas. Cambiar esos reglamentos, ¿de quién depende? Del mismo CERCOP. ¿De quién depende el CERCOP? Del Ejecutivo. O sea, pero ahí en el Ejecutivo están ahí que necesitamos experiencia, que tienen que cumplir la experiencia mínima, la experiencia ni sé qué. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo lo van a lograr? Pero es que eso toca cambiarlo, porque no puede ser posible que el Estado... Pero si contratas a alguien que no tiene experiencia... Perdóname, tenemos mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. No nos dejemos llevar por narrativas. Yo lo que no quisiera es tener experiencia en hacer las cosas mal. Lo que no quiero tener es experiencia en corrupción en quienes formen parte del equipo. Nosotros, como los que conformamos el equipo, de hecho, el día de hoy 24 de julio, estamos conmemorando el natalicio de Simón Bolívar, de nuestro libertador. Y por eso el día de hoy escogimos el comenzar este recorrido nacional. Y el día de hoy acabamos de dar el primer nombre de nuestro gabinete, de nuestro ministro de Salud, que lo escogimos junto con Luz Marina Vega, mi binomio. De tal manera que... ¿Quién es el futuro ministro? Santiago Carrasco, un hombre que tiene una historia de vida que contar, que tiene la experiencia en hacer las cosas bien. Cuando tú me hablas de experiencia, pero no la experiencia de corrupción. Porque eso, diferenciemos qué significa la experiencia. Porque lo que necesitamos es experiencia en lo técnico, no en la mala administración, que ha sido lamentablemente un común denominador del ejercicio de lo público en el Ecuador, y no de este gobierno. Este gobierno ya se ha vuelto extremo, de muchos gobiernos. Bueno, Javier, ya para ir finalizando esta entrevista, también ya que nuestros espectadores conozcan más sobre tu plan SOS, quiero hacerte una pequeña dinámica ahí, un ping-pong, digamos, con preguntas de sí o no, y con eso finalizamos esta entrevista. ¿Legalización de la marihuana? Pero espérate, a una cosa que sí quisiera decirte, porque es importante esto que te voy a decir. No sigamos permitiendo a los ecuatorianos que nos sigan polarizando los temas. El sí y no es el polarizar, ¿no? No todo es blanco y negro. Hay todo un matiz de grises en cada uno de los temas que seguramente tú me vas a preguntar. Entonces ahí... un poco para evadir la respuesta del sí o no ahorita. No, pero es que a ver, vamos en cada cosa. Tú me preguntas la legalización de la marihuana. Yo considero que el Estado no tiene que meterse en la vida del ciudadano, pero sí considero que en esta grave situación que estamos metidos, por ejemplo, esta tabla de consumo lamentablemente nos está deteriorando como sociedad porque no se hizo lo que debió haberse hecho previo a eso. Por ejemplo, cero campañas, cero del Estado en prevención de drogas, cero clínicas de rehabilitación de parte del Estado, cero. Entonces, ¿qué tienes tú hoy en día? Yo recibí cuando yo era joven campañas de prevención de consumo de droga. Entonces, y eso sin duda te ayuda. Yo te digo francamente, nunca he probado, pero parte de ese resultado son los valores de mi familia que me forman, y parte de ese resultado es la educación que recibí en campañas y seguramente muchas cosas más, pero te digo esas dos relevantes. Entonces, eso necesitamos en el Ecuador, campañas, y necesitamos clínicas de rehabilitación. Mira lo que tenemos en el Ecuador. La clínica más económica para rehabilitación que cumpla con todos los estándares está en Cuenca y vale $750 mensuales. ¿Qué hace una madre o una familia que está sobreviviendo con un ingreso que bordea el salario básico? Entonces, solamente quisiera hacerte ese contexto porque cuando te diga sí, no todo es sí o no en el Ecuador. Exactamente. Para topar otro tema. ¿Apoyo al feminismo? Sí. ¿Por qué? Es que, a ver, y nuevamente vamos en el contexto, porque apoyo a la mujer. Cuando tú dices feminismo, yo lo entiendo cómo es la mujer. Lamentablemente, en esos conceptos, a veces se quiere entender el feminismo como el extremismo. Mira, nada que sea extremo. Siempre busquemos el justo medio. Nada que sea extremo ayuda. Bien, para ya no alargar un poquito la entrevista, porque sabemos que tu tiempo también
está bastante complicado. Queremos darte este espacio para que te conectes con nuestra audiencia y puedas enviarles un saludo y un mensaje sobre todo a todos los ecuatorianos que están a través de La Yapa mirándote. Bueno, un gusto. Primero agradecerte a ti, Saúl, y a toda la audiencia de La Yapa por escucharnos. Y bueno, mi nombre es Javier Herbas, estoy de candidato a la presidencia de la República, convencido que sí podemos rescatar a nuestro Ecuador y que el momento es ahora. Este es el reto que estamos enfrentando en este momento. No posterguemos esta oportunidad de ya darle rumbo positivo a nuestro país, un país rico, maravilloso y bendecido, con mujeres y hombres muy capaces, que lo que tenemos es que recuperar unidad entre ecuatorianos. Cuando los ecuatorianos nos unimos, somos invencibles. Y esta grave situación que estamos viviendo implica unidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Esto ha sido un programa especial de La Yapa. Hemos estado con Javier Herbas conversando sobre su plan SOS, desarrollando un poquito sobre qué planea en el eventual caso de llegar a la presidencia del Ecuador. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendientes de toda nuestra programación.